Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Estamos de regreso con tu canal Ingenier, esta vez con este tema muy importante que vendría a ser elementos de máquina. Vamos a ir al capítulo 3, capítulo de remaches, en el cual vamos a explicar remaches, tipo de remaches y algunas aplicaciones, ¿vale? Entonces, comenzamos. Para comenzar tenemos que saber a qué se refiere cuando nosotros hablemos de remaches. Un remache o romblón es un elemento de fijación que se emplea para unir de forma permanente dos o más piezas. Consiste en un tubo cilíndrico que en su fin dispone de una cabeza. Las cabezas tienen un diámetro mayor que el resto del remache para que así al introducir en un agujero puede ser encajado. Aunque se trata de uno de los métodos de unión más antiguos que hay, hoy en día su importancia como técnica de montaje es mayor que nunca. Esto debido en parte por el desarrollo de técnicas de automatización que consigan abaratar el proceso de unión. Por ejemplo, el remachado se podría utilizar en todos los campos de la tecnología, de las ingenierías, como son la automotriz, electrodomésticos, muebles, hardware, industria militar, metales laminados, etcétera, etcétera. El remachado en sí se visualiza como se puede ver en la imagen, ¿no? Cuando se pretende unir partes metálicas de manera más permanente que mediante dos pernos y a la vez no se requiere dotar de estanqueidad al conjunto, se recurre al remachado. Un romblón es un tornillo sin rosca, una pieza cilíndrica dotada de cabeza, llamada cabeza de asiento, que se recalca directamente en el cilindro y su forma determina el nombre del romblón. No, entonces podríamos tener diferentes opciones para el remachado. El remache de diferentes tipos de cabeza, uniones remachadas de diferentes formas, como se puede observar en las imágenes, ¿no? Tenemos análisis de cargas en los remaches, tenemos dos clásicas, uniones por solapo y uniones a tope. Eso ya es correspondiente a lo que vendrían a ser tipos de uniones remachadas. Existen dos tipos principales de uniones remachadas: unión por solapo o solape y unión a tope. Con respecto a la unión por solapo, dos chapas se solapan una sobre otra cuando se unen con una o más filas de remaches, ¿no? Como se puede ver en las dos imágenes. Tenemos unión a tope. Dos chapas están a tope y van unidas con dos cubrejuntas unidas cada chapa principal, y las cubrejuntas son una o más filas de remaches, como se puede observar o visualizar en las dos imágenes también, ¿no? Entonces, tenemos terminologías de remaches. En el proceso de uniones remachados se usa la siguiente terminología. Lo que es el paso de remache es la distancia de centro a centro de los remachados o remaches de una misma fila, siendo el paso mayor paso máximo y el menor paso mínimo. Paso entre filas, distancia entre los ejes de dos filas de remaches. Este paso varía entre 2,1 y 3,1 veces el diámetro de los remaches. Esta parte ya vamos a ver con más claridad en la parte de ejercicios, así es que no se preocupen. Tenemos esfuerzos en remaches, esfuerzos permisibles. Tenemos algunas especificaciones según la norma ASTM: esfuerzo de tracción en PSI, esfuerzo de corte en PSI, ¿no? Si nos dan una especificación en la norma ASTM A502-1, el esfuerzo de tracción va a ser 20.000 PSI.
y el esfuerzo de corte va a ser 15.000 psi. Y si nos dan una especificación de A502-2, esfuerzo de tracción va a ser 27.000 y esfuerzo de corte va a ser 20.000. Eso en PSI, ¿no? Ahora, el esfuerzo de tracción se puede expresar como ST igual a 0.6 SY. El esfuerzo de corte se puede expresar como SS igual a 0.4 SY. El esfuerzo de aplastamiento se puede expresar como SA igual a 0.9 veces SY. Eso ya viene especificada en algunos ejercicios, ¿no? No en todos, pero en algunos sí. Pero de todas maneras tenemos que conocer. Tenemos esfuerzos actuantes, lo que vendrían a ser esfuerzo de corte, igual a la fuerza sobre el área. Esfuerzo de tracción en un remache, fuerza total sobre el área, ¿no? Esfuerzo de tracción en la plancha, fuerza sobre área. Esfuerzo de aplastamiento sería fuerza sobre diferencial de T. Y tenemos esfuerzos combinados, ¿no? Tenemos algunas recomendaciones que debemos saber, lo que es el diámetro del agujero, paso mínimo preferido, los márgenes, margen mínimo, margen máximo, y esas cositas también son muy importantes al momento de diseñar, ¿no? Entonces hay que tener bien en claro estas recomendaciones, tablas, las cuales van a ver con mucha claridad en el curso de elementos de máquina, para que al momento de diseñar no haya pérdidas de gran magnitud, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahora vamos a pasar a los ejercicios, en este caso la aplicación número 1, lo cual nos dice lo siguiente. Se presenta una plancha con roblones y una carga de 9.000 kilogramos fuerza, aplicada excéntricamente a 15 centímetros del centro de gravedad del grupo de roblones con un diámetro de 20 milímetros. Se conoce que el paso de remachado es 15 centímetros y el paso entre filas es 10 centímetros. Hallar el esfuerzo cortante máximo en los roblones. Entonces, lo que nos está pidiendo es calcular el esfuerzo cortante máximo en los roblones. Nos dan el paso del remachado, que en este caso va a ser 15 centímetros. Para ello vamos a regresar a la teoría. Nos dice que el paso de remachado es la distancia de centro a centro de los remaches. Por lo tanto, el paso del remachado será pues esta distancia, ¿no? 15 centímetros. Otro dato que nos dan es el paso entre filas. Y el paso entre filas, según la teoría, es la distancia entre los ejes de dos filas de remaches, no entre los ejes. En este caso sería la distancia entre estos dos ejes, que aquí se ve claramente, ¿no? Otro dato que nos está dando es la carga. La carga nos dan un valor o con un valor de 9.000 kilogramos fuerza. Entonces, si conocemos la carga, que en este caso es 9.000 kilogramos fuerza, y la distancia hasta el centro de aplicación de los remaches, nosotros podríamos calcular el momento, ¿no? El momento, nosotros sabemos que es fuerza por distancia. Tenemos la fuerza, que en este caso va a ser la carga de 9.000 kilogramos fuerza. La distancia sería pues esta de acá, que en este caso va a ser 20 centímetros. Entonces, multiplicando, el momento nos estaría quedando 180.000 kilogramos fuerza por centímetro. Ya teniendo el momento, como nos está pidiendo el esfuerzo cortante, nosotros sabemos por definición que el esfuerzo cortante es fuerza sobre área, o la fuerza resultante
aplicado entre los remaches con respecto al área, ¿no? Entonces podríamos calcular el área. El área simplemente se va a calcular como pi cuartos por diámetro al cuadrado. Sabemos el valor de pi, que es 3.1415. En este caso solamente vamos a considerar 3.14. Dividimos entre 4 y multiplicamos por el diámetro, que en este caso va a ser 20. Elevado al cuadrado sería 20 al cuadrado por milímetros al cuadrado. Cierto, entonces ya teniendo reemplazado datos, el área nos estaría saliendo 314 milímetros cuadrados. Ya habiendo calculado el área, ahora lo que calcularíamos sería las fuerzas actuantes en cada remache. Entonces nosotros sabemos que en esta parte va a actuar una fuerza, ¿cierto? En este caso va a ser una fuerza F. Y eso va a tener un momento, no un momento M que acabamos de calcular. Este momento M tiene un valor de 180.000 kilogramos fuerza por centímetro. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar toda esta fuerza a cada remache, porque lo que nos está pidiendo es hallar el esfuerzo cortante máximo en los roblones, ¿cierto? Entonces, ¿en cuál de los remaches la fuerza será máxima? Entonces, trasladando las fuerzas actuantes a cada remache, lo que podríamos calcular es la distancia, ¿no? Del centro de gravedad a cada centro. Si se dan cuenta, la distancia va a ser la misma. La distancia hasta este centro, desde el centro de gravedad o desde el centro de gravedad, en el eje X será 7.5 y en el eje Y será simplemente 5. Y eso se repite para cada uno. Por lo tanto, las distancias van a ser iguales. La distancia 1 es igual a la distancia 2. La distancia 2 va a ser igual a la distancia 3. La distancia 3 va a ser igual a la distancia 4. Por lo tanto, todas las distancias van a ser iguales. Lo mismo pasa con las fuerzas actuantes. La fuerza actuante 1 va a ser igual a la fuerza actuante 2, igual a 3, igual a la fuerza actuante 4. Entonces, lo que podríamos aplicar es momento, en este caso, de las fuerzas actuantes. Y nosotros sabemos que el momento se calcula simplemente multiplicando la fuerza por la distancia, ¿cierto? Entonces, el momento total, en este caso el momento total sería la fuerza actuante 1 por su distancia, más la fuerza actuante 2 por su distancia, más la fuerza actuante 3 por su distancia, más la fuerza actuante 4 por su distancia. Entonces, como las fuerzas y las distancias son iguales, el momento nos quedaría de la siguiente manera: 4 veces la fuerza 1 por la distancia 1. El momento ya habíamos calculado, era 180.000 kilogramos fuerza por distancia, por centímetro. Eso igual a 4 veces la fuerza 1 por la distancia, que en este caso va a ser 9.014. Eso está mal. Eso sería 9.014. Esa distancia simplemente se determina aplicando el teorema de Pitágoras. Aplicamos, quiero esta distancia, vamos a llamar distancia C. C al cuadrado sería igual al lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. En este caso va a ser 5 al cuadrado más 7.5 al cuadrado. Pasando el cuadrado como raíz, la distancia C nos estaría saliendo 9.014. Listo. Entonces, ya teniendo el valor de la distancia, ya podríamos calcular la fuerza 1. Entonces, multiplicando por la fuerza 1, igualando al momento, luego pasando a dividir 36.056, la fuerza 1 nos daría como resultado 4.992
33.234. Ya tenemos el valor de la fuerza 1. Yo en este caso estoy suponiendo que la fuerza 1 es mayor. Ustedes podrían calcular de cada uno las fuerzas y sacar el mayor, ¿no? Ya teniendo la fuerza 1, tendríamos que pasar a calcular a la resultante de las fuerzas actuantes. Entonces, para la primera fuerza, sabemos que la fuerza o que la carga que va a actuar en este punto va a ser 9000 kilogramos fuerza. La fuerza 1 es esta que pasa por el medio del remache, y lo que estaríamos buscando sería calcular el ángulo alfa, ¿no? Entonces, para calcular el ángulo alfa simplemente aplicamos el arco tangente. Arco tangente, en este caso de 5 sobre 7.5 sería 33.703. Y esta fracción de dónde salió nosotros ya sabemos. Es esta distancia simplemente. Esta distancia valía 5 y esta distancia valía 7.5. ¿Cierto? Entonces el arco tangente de alfa sería 5 sobre 7.5. De ahí sale esta fracción. Entonces ya hemos calculado el ángulo alfa. Ahora tendríamos que pasar a calcular la resultante. Eso de la fuerza actuante número 1, ¿no? Ya sabemos también el valor de la fuerza actuante 1. Para calcular la resultante, simplemente nos apoyamos con la ley de coseno, que nos dice lo siguiente: la resultante es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces a por b coseno de alfa. Entonces la resultante sería igual, en este caso, a la carga, que tiene un valor de 9000 al cuadrado, más la fuerza actuante número 1, que tiene un valor de 4992.234 al cuadrado, más 2 veces el producto de ambos por el coseno del ángulo alfa. En este caso tenemos el ángulo alfa, ¿no? O el valor del ángulo alfa, que sería 33.703. Eso, poniendo en calculadora, nos bota un valor de 13.441.953. En este caso va a ser en kilogramos fuerza, ¿cierto? Entonces ya tenemos calculado la resultante número 1, eso para la fuerza actuante 1. Lo que nos está pidiendo es calcular, esfuerzo cortante máximo en los roblones. Yo en este caso estoy considerando que la fuerza actuante 1 es mayor, ¿no? En este caso la resultante 1 es mayor. Pero ustedes pueden calcular para cada roblón, para la fuerza actuante 2, para la fuerza actuante 3, para la fuerza actuante 4, y comparar cuál de ellos es mayor. En este caso, la resultante 1 va a ser mayor, por eso simple y llanamente trabajamos con este valor. Entonces, vamos a ir a lo que nos está pidiendo, que es esfuerzo cortante máximo. Entonces, nosotros sabemos que el esfuerzo cortante se puede calcular como la fuerza sobre el área o la resultante sobre el área. En este caso va a ser la resultante 1 sobre el área. Conocemos el valor del área y también conocemos el valor de la resultante 1. Simplemente reemplazamos datos. Entonces, el esfuerzo cortante máximo nos estaría dando lo siguiente: 42.809 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. No, entonces esta sería nuestra respuesta para este ejercicio. Ustedes, como a modo de practicar, podrían calcular la resultante 2, la resultante 3, la resultante 4, fuerza actuante 2, fuerza actuante 3, fuerza actuante 4, ¿no? Y de ahí comparar y sacar un resultado. Entonces vamos a cortar el video en esta parte. Espero que les haya sido de útil.
Si es así, compartan, denle like y lo más importante, suscríbanse que es totalmente gratuito.